cosas que pues no esperábamos, pruebas por las que enfrentamos que a veces son tristes y causan dolor y causan incertidumbre. Pero en el cristiano debe de ser diferente. El cristiano debe de saber cómo enfrentar estas pruebas. En la semana pasada hablábamos de dar gracias en todo, ¿se acuerdan? Era la semana de Thanksgiving. Y el jueves, mientras nosotros celebrábamos el Día de Acción de Gracias, todo Estados Unidos, ¿verdad? Un grupo celebraba el Día del Luto en Plymouth, Massachusetts, así se dice, Plymouth. Y bueno, Plymouth, ellos no agradecen, dice, las enfermedades que trajeron los colonos, los peregrinos, la opresión que trajeron de Europa a América del Norte. Y una miembro de las tribus de Wampanoag, se llama la tribu, ¿verdad? Una tribu india de aquí, nativa de Estados Unidos, hija de Wamsuta, se llama Frank James, el iniciador del evento, dijo: los pueblos indígenas o nativos no tenemos motivos para festejar el arribo de los peregrinos, dijo la hija Keisha James. Pero de alguna manera Dios estuvo permitiendo todo lo que pasó en la historia, ¿no? El mundo en que vivimos no es justo, y mientras unos dan gracias y celebran, otros son afectados. Y ellos decían: no tenemos nada que agradecer, ¿verdad? No es que nosotros estemos en favor del sistema injusto basado en el racismo, colonialismo, sexismo, homofobia, destrucción de la tierra por lucro, pero sea quien sea, indígena o inmigrante, europeo, latino, de donde vengas, si tú eres cristiano, si tú eres de MSI o si tú eres una persona del pueblo de Dios, tenemos que entender que vivimos en un mundo de aflicción. Vivimos en un mundo donde todos vamos a sufrir. La cuestión es cómo sufres, cómo pasas las pruebas, cómo enfrentas las situaciones. Los del pueblo de Dios, nosotros, tenemos aflicciones como todos. Todos tienen aflicciones, sean cristianos o no sean cristianos. Pero el resultado para los cristianos no es el mismo que para los no cristianos si nosotros tenemos la actitud correcta. Entonces, los cristianos tenemos que ver las aflicciones, las pruebas, lo que enfrentamos, que a veces es bastante malo, diferente. La palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo. Y además de esto, mira lo que dice Santiago 1:2, y te invito a que si lo tienes te pongas de pie para leer una porción de este primer capítulo de Santiago. Santiago es una epístola, una carta bastante práctica. Habla de la conducta cristiana, habla de las buenas obras, consecuencia del cristianismo, y también habla cómo la prueba de la fe es tan importante. Habla también de la lengua, de cómo debes de controlar lo que dices. Y bueno, la introducción de Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, MCI, iglesia, gente de Dios, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. O sea, tiene un propósito, para que seáis cabales, sin que les falte cosa alguna. Dice el 5, si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, quien pide con duda, ni crea que va a recibir nada. Tiene que ser con fe.
¿Por qué? Dice el 8, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si nos vamos al versículo 12, habla y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. Ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de adorarte, de alabarte y de bendecir tu nombre, Señor. Nosotros damos a ti honra y el primer lugar en nuestras vidas. Pero también enfrentamos situaciones dolorosas, enfrentamos situaciones inesperadas, enfrentamos cosas para las cuales a veces no nos sentimos preparados. Ayúdanos, Señor, a través de esta disertación de tu palabra, para estar siempre, Señor, preparados para lo que venga. Ayúdanos, Señor, para ser mejores, enfrentar las cosas de manera que nos ayude todo para bien, porque te amamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento, hermanos. En la vida todos pasamos por pruebas. Unos ya pasamos alguna prueba y estamos en un tiempo de paz. Otros estamos atravesando una prueba. Otros enfrentaremos pruebas. Y no te estoy echando la sal. La Biblia asegura que las pruebas son inevitables. Y nos invita no solamente a dar gracias a Dios con ellas. Fíjate bien. Pareciera como que se está burlando Santiago, puede ser. Alguien que diga, lo que pasa es que Santiago no está pasando por lo que yo estoy pasando. Y Santiago dice, en ellas, en las pruebas, tienes que gozarte. Tienes que actuar diferente que el mundo. Tienes que demostrar quién eres y en quién crees. Dice, cuando te halles en esas pruebas, gózate. A lo mejor Santiago estaba mal. Pero Pedro, 1 de Pedro 4:12, dice, amados, que no te sorprenda cuando estés pasando por el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña te estuviera pasando. Quiere decir que hay un consenso en Pedro, en Santiago, y el mismo Señor Jesucristo les dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero confía porque yo he vencido al mundo. Así que estamos nosotros hablando de realidades. La palabra de Dios no es un cuento de hadas, no es la historia de Shrek, ¿verdad? No es una historia bonita, es la verdad. La palabra de Dios te habla de realidades, ¿no? Y Santiago, que escribe en esta epístola que te goces durante la prueba, era un pastor de una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Santiago era hermano del Señor Jesucristo. Él había pastoreado en los años 30, más o menos después de que murió el Señor Jesús. Pastoreó la iglesia de Jerusalén. Y ahí vemos que él tenía esa iglesia en Jerusalén. Pero para los años 50, menos de 20 años después, ya no tiene iglesia Santiago. Fue despojada la iglesia de todo lo que tenía, de sus tierras, de sus trabajos, de sus familias. Tuvieron que huir, porque ya habían sido perseguidos no solamente por los romanos, sino también por los mismos judíos. Judíos que se decían así jueces de la palabra de Dios y jueces del pueblo. Y cuando los judíos se convertían a Cristo, eran perseguidos por haber negado su fe. Cuando los que estaban mal eran los mismos judíos que no habían aceptado a Jesús. Y entonces el judío que se convertía era perseguido doblemente por su mismo pueblo. En el versículo 1, antes de empezar lo que leímos hoy, Santiago escribe, y fíjate bien cómo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. A las tribus de Israel que como pastor, él pastoreaba en Jerusalén, ahí iba gente de todos lados en cada fiesta, y escribe a su iglesia, los judíos dispersos por todo el mundo, que se habían ido por todo el mundo huyendo de la persecución. ¿Esas son pruebas o no son pruebas? Habían tenido que huir, y después de haber perdido todo,
hay algo que no se pierde. Santiago seguía siendo pastor. Cuando Dios te llama a algo, tiene un propósito eterno, ¿no? Dios dijo, yo te conocí desde el vientre de tu madre y mi propósito contigo es eterno. No pierdas eso. Nadie te lo puede quitar. Tú no lo dejes de ver, tú no lo dejes de cuidar. Y dice que después de haber perdido todo aquella iglesia, seguía el pastor hablando en la persecución. Estaban siendo perseguidos por dejar el judaísmo y convertirse a Jesús. ¿Cuántas veces te han perseguido por ser cristiano? Y perseguidos por la misma gente de ellos, por su mismo pueblo judío. También los romanos perseguían a esta gente, a los que se habían convertido a Cristo, y sufrían como nunca. En medio de esa lucha, en medio de esta prueba, que son nuestras pruebas y nuestras luchas a veces son juego de niños comparado con lo que ellos pasaron, en medio de esa situación, su pastor les escribe y les dice, tengan gozo en medio de esta prueba. Santiago también estaba en medio de esa prueba. Como cristianos, no se quejen. Y eso que a este pastor le habían martirizado, humillado y matado en una cruz a su hermano, frente a todos, frente a su mamá. Aquella mujer que era ejemplar, aquella mujer que nosotros no adoramos, pero sí respetamos y sí estimamos mucho como una persona agraciada entre todas las mujeres del mundo. Y a ella le mataron a su hijo. Imagínate el dolor de una madre viendo a su hijo siendo humillado. El hermano tal vez podría decir, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Pero Santiago dice, todos nosotros ofendemos muchas veces y se pone en el lugar de persona que necesita también el perdón y la salvación. Así que anímate cuando estés enfrentando situaciones, cuando estés enfrentando cada prueba, no enfrentarla como el mundo. No clamar por justicia y luchar contra las cosas que pasan y buscar mi derecho. Todo eso se puede hacer y todo eso tiene que ser sujeto a Dios, ¿no? Pero nadie merece nada. No podemos nosotros exigir nada. Nosotros tenemos que saber que Dios tiene control de las cosas. Nosotros no exigimos lo que no merecemos, pero sí pedimos lo que queremos de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en cada prueba, porque cada prueba es diferente. Por eso dice, cuando te halles en diversas pruebas, ¿qué quiere decir? Que vendrán pruebas de todo tipo a tu vida, que vendrán pruebas de diferente magnitud, unas más fuertes que otras, que vendrán pruebas tal vez económicas, tal vez de salud, salud mía o salud de algún familiar, un ser amado que yo tenga, pruebas de trabajo, pruebas físicas y psicológicas, pruebas que me hacen a veces me quitan el sueño y que no debería ser así, pruebas en la escuela, pruebas en el trabajo, pruebas de relaciones familiares o con amigos, pruebas con tu cónyuge o con tus hijos o con tus padres. Hay mucha clase de pruebas que nosotros estamos expuestos y pasaremos. No estamos exentos de la prueba vendrá. El Señor no dice que nosotros estamos en esa iglesia que se llama Pare de Sufrir. Eso es una fantasía que tiene mucho éxito por gente que no conoce la verdad y que no tiene o aunque tenga la palabra de Dios, parece que no la lee. Dios no dijo que iba a ser color de rosa. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Así es de que tendremos nosotros que tomar la actitud correcta y debemos enfrentar las pruebas, porque Dios nos dice a nosotros, no al mundo, no a la gente que no le conoce, sino a la iglesia, le dice, agradece y ten gozo. Pero ¿cómo es posible? Porque tú puedes tenerlo, porque dice la palabra de Dios que tú tienes algo diferente, tú tienes a Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A eso se refiere el todo lo puedo. A que yo puedo pasar por cualquier situación y puedo tener la actitud cristiana correcta. Entonces el primer punto obviamente son las pruebas, son inevitables. Pero esto nos lleva al segundo punto,
que tenemos que entender y que nos ayuda mucho a pasar las pruebas diferente que el mundo. Todas las pruebas, número 2, tus pruebas tienen un propósito. Tenemos que entender que las pruebas no son porque sí, que Dios no está fuera de control. A Dios no se le ha salido nada de control. Y dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántas veces nosotros nos impacientamos en medio de una prueba? Dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal. El propósito de Dios es en la prueba, que son muy diferentes, el propósito siempre será de bendición, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para poder ver el propósito de Dios necesitamos dejar de ver las pruebas como unas molestias injustas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuántas veces decimos ¿por qué? En lugar de decir ¿para qué? Es una pregunta inteligente, ¿para qué? Porque hay un propósito. Pero decir ¿por qué? No tiene ningún caso. Porque a mí, luchar contra las pruebas es como luchar contra la ola del mar. Mejor déjate llevar y nada cuando tengas que nadar y suéltate cuando te tengas que soltar para que no te canses y salgas a la orilla. Porque si luchas contra la ola, tal vez termines en medio del mar. Dios quiere que nosotros sepamos cómo actuar en la prueba, porque esa prueba va a ser para fortalecernos, porque esa prueba piensa que es una oportunidad que no podemos perder para glorificar el nombre de Dios. ¿Sabes? Mi propósito, decía el Señor en la palabra que nos dio hace rato, es que tú me adores. Es que al final seamos para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados todos nosotros, para la alabanza de la gloria de su nombre. Pero para eso tenemos que crecer espiritualmente. Y sabes, nadie crece cuando todo está saliendo bien. Cuando no hay una challenge, ¿cómo se dice challenge? Un reto. Cuando no podemos enfrentar nada, cuando no necesito yo que tener fe. ¿Cuándo tienes fe? Cuando no entiendes, cuando no sabes por qué pasan las cosas. Es entonces cuando tú sacas el entendimiento del Espíritu, no el de la mente, sino cosas que yo entiendo por el Espíritu de Dios, porque yo entiendo cuando menos una cosa. Dios tiene un propósito por cada cosa que me pasa, por cada guerra que enfrento, por cada situación que me pasa, en cada pozo, en cada prisión, en cada cosa que voy enfrentando. Dios tiene un propósito. ¿Sabes? Dios no provoca todo. A veces decimos, ¿por qué Dios? Y Dios no lo hizo. Hay una ley que se llama la siembra y la cosecha. Hay otra ley que se llama que estamos en una guerra espiritual y que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hay una ley de la carne contra el espíritu también que está en nosotros. Son principios bíblicos, pero Dios en todas las cosas que pasan puede ayudar para bien cuando nosotros amamos a Dios y tenemos la actitud correcta delante de la prueba. Puede que todo resulte para bien si nosotros hacemos lo correcto, pero puede que todo resulte para mal si nosotros actuamos mal. En el verso 3, donde dice la prueba de vuestra fe, la palabra prueba se traduce del griego dókimos, que tiene que ver con algo aprobado, ¿no? Cuando los arqueólogos encontraban en la tierra pedazos de alfarería, de jarros, de barro, y le ponían, esto es dóquimo. ¿Por qué? Porque había pasado esa pieza por el fuego sin quebrarse, sin fracturarse. O sea, está pasada por fuego. Y es la misma palabra que Dios usa para decir la prueba. Pasar por el fuego, ser aprobada, haber resistido. Dios dice que Él es como el alfarero y que nosotros tenemos que dejarnos moldear. Y que dejarnos formar, y que dejarnos pasar por el fuego como una pieza de alfarería. Y a lo mejor duele, pero después se convierte eso en un vaso útil, en algo que funciona, en algo que Dios puede usar. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, úsame? Y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, pero Dios empieza a tratar contigo y a moldearte. Y cuando te moldea es cuando te pasa por pruebas para que tu fe crezca. Es un proceso.
el proceso de santificación, el proceso de maduración, donde tú maduras en el horno de las pruebas, que son experiencias que nos ayudan, pero tú necesitas no romperte en el proceso, necesitas que no te agrietes. Como diría alguien de por allá, de nuestras tierras, no te rajes, no te quiebres, no cuites, así dicen aquí. Tenemos que ser probados y tenemos que ser aprobados en cada prueba. Dios aprueba al que aguanta por haber seguido sus principios. ¿Cómo se aprueba? Por seguir sus principios. Cuando tú vayas a la escuela, o si ya fuiste, bueno, cuando te toque un examen, tú no puedes poner lo que tú quieras o lo que tú creas. Tú tienes que poner lo que te enseñó el maestro, si quieres pasar. Me acuerdo cuando yo estaba en primaria, yo desde pequeño yo amaba mucho al Señor y yo decía, Señor, todo está en tus manos, tú tienes voluntad. Y una de las pruebas de ciencias naturales decía, ¿puede el hombre alargar la vida? Obviamente yo tenía que poner que sí por medio de la medicina. Pero a pesar de que yo sabía que esa era la respuesta correcta, yo dije, no, nada más el Señor puede. ¿Y qué pasa? Que me la pusieron mal. Gracias a Dios ya dejé el tiempo de la escuela, ¿verdad? Pero en la escuela de la vida, el maestro es el Señor. Tienes que responder no como tú creas, no como tú quieras, no como tú piensas, sino como Dios piensa, como Dios cree, como Dios te enseñó, como Dios lo ve. Y para eso tenemos que ver las cosas como el maestro dice, ¿no? Si quieres aprobar, pasar la prueba solo es posible actuando como Dios quiere, en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es de Dios, no es mío. Tú puedes tener un plan, pero Dios tiene uno mejor para tu vida. Eso difiere mucho de la experiencia humana que nos enseña que las pruebas son malas, que las pruebas son terribles. Obviamente nos traen dolor, obviamente nadie quiere y nadie escoge pasar por pruebas. Pero la palabra de Dios, que siempre nos sorprende, nos dice que las pruebas son oportunidades de crecer, las pruebas son buenas, las pruebas son diferentes que lo que el mundo cree, porque yo tengo un Dios y ese Dios está a mi favor y está conmigo y está por mí, está para mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Que Dios está por ti, Dios está contigo, Dios está para ti. Entonces, número 3, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la actitud que yo debo tomar ante las pruebas? ¿Cuál es la actitud que yo debo de enfrentar la prueba sabiendo que un día Dios nos dio un propósito a todos? Sabiendo que Dios tiene control, entendiendo los principios que Dios es amor y Dios es justo. Y si entiendo yo todo esto, me puede ayudar a entender cómo enfrentar la prueba. ¿Sabes? Hay muchas cosas que te pueden quitar. Puedes perder todo, puedes te pueden quitar muchas cosas, pero nadie te puede quitar la decisión, la capacidad, la voluntad. Dios te dio una voluntad. Tú tienes derecho a escoger y a decidir. Es por eso que muchos deciden mal, porque tienen derecho. Pero nadie te puede quitar el derecho a decidir como tú quieras. Así es de que te pueden quitar todo, pero nunca la capacidad de escoger qué actitud tener ante lo que pasa. Tú puedes y debes escogerlo de acuerdo a como Dios dice. Ante cualquier circunstancia, Dios quiere que sepas que tenemos principios bíblicos que nos enseñan cómo cualquier prueba que suceda, cualquier cosa que nos pase, por más dolorosa o horrible que sea, puede ser una bendición. Puede resultar y debe resultar para la gloria de Dios. Cosas que tienen que ver con la actitud que tomes. Todo esto tiene que ver con la actitud que tomes. Tú regulas tu actitud. Tú sabes cómo enfrentar cada prueba. Es a veces difícil creerle a Dios, especialmente cuando no vemos nada, pero de eso se trata la fe. No se trata de creer lo que estoy viendo, sino lo que no veo. Y dice la palabra de Dios que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, si no lo entiendes, si no sabes por qué,
Cuando menos pregúntate para qué, porque hay algo que Dios está haciendo. Si el Señor Jesús no lo hubieran traicionado, no hubiera ido a la cruz. Y si no va a la cruz, no hubiera habido salvación. Si a José no lo echan en el pozo, no hubiera ido a aprender administración y a desarrollarse como un buen administrador delante de la casa de Potifar. Pero si Potifar no lo hubiera mandado a la cárcel, no hubiera podido llegar hasta ser el segundo del rey, del faraón de aquella época. Y así haber podido salvar no solamente al imperio y a todo el mundo de la época, sino a aquella familia por la cual vino el Salvador. A veces en medio de la prueba no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero tenemos que creerlo, tenemos que tener fe y tenemos que tomar esa actitud correcta. ¿Cómo empiezo? Para empezar, siempre tienes que tener gozo. Si alguien te ha preguntado, ¿por qué tenemos esa clase de ancianos? Y a veces hay personas que no soportan al anciano. Y me dicen, ¿con quién me quejo? Y yo le digo, con el anciano. Yo sé que hay muchos que están jugando, pero la prueba de nuestra fe, no importa cuál sea, siempre tiene que enfrentarse con gozo. Sabiendo que Dios tiene, no es un gozo tonto, ay, me están pegando. No, no es así. Es un gozo por la fe, por creer en Dios, porque a veces ante la adversidad no hay motivo de gozo, hay dolor, hay cosas que perdemos, hay situaciones que no entendemos, pero en medio de esa prueba es cuando Dios te pide que confíes, es cuando Dios te pide que a pesar del dolor y la tristeza, tú puedas saber que al final, cuando todo dé vuelta, va a haber algo que va a ser para bien para mí. Y entender que aunque eso no cause gozo, yo tengo que creer lo que Dios va a hacer. Dice la palabra de Dios que en cada prueba Dios pone una puerta de salida y que no hay prueba que no tenga solución y que yo no pueda superar. Dios no me va a enfrentar a una prueba que yo no pueda superar. De manera que Dios va a dar la salida y en la confianza de eso, yo tengo que gozarme, yo tengo que tener fe, alcanzar a ver lo que no veo. Alcanzar a creer y a tener la convicción. ¿Qué es convicción? Dice que la fe es tener la convicción de lo que no se ve. Convicción viene de convencido, estar seguro, de saber que viene un lado positivo. Todo tiene un lado positivo, aunque todo lo vea mal. Creer que Dios convertirá ese mal en nuestro beneficio. Esperarlo y esperarlo con paciencia. Por eso dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia primero. Y a veces no queremos ser pacientes. El apóstol que escribió esto, que es Santiago, estaba pasando por unas pruebas terribles. Y dice, tenemos que tener seguridad de que Dios va a producir algo bueno. Por lo pronto la paciencia produce siempre, no importa la prueba que sea. Tienes que tener paciencia. Ahí Dios sacará lo mejor de ti y de mí. Y en la fe se verá el testimonio, se verá el cristiano que eres, se verá qué tan hijo de Dios estás identificado con Dios, porque podemos tener identidad o no, aunque seamos hijos de Dios. Hay quienes no actúan como hijos de Dios, pero ahí en el fuego del horno es donde se ve la gloria de Dios. Dios no te dice que te va a quitar el fuego, que te va a evitar pasar por ahí, pero te dice, cuando estés ahí yo voy a estar contigo. Como aquellos amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego. Para testimonio del rey Nabucodonosor, cuando lo vio y dijo, echamos a 3, pero hay 4. ¿Por qué? ¿Por qué hay 4? Y el cuarto parece hijo de los dioses. Claro que sí. El Señor prometió que iba a estar conmigo en medio del fuego de la prueba. Y que cuando pase por el fuego no me voy a quemar. Cuando pase por el agua no me voy a ahogar. Ananías, Misael y Azarías estaban ahí, pero no para ser destruidos por el fuego, sino para mostrarle a los incrédulos que el Hijo del Altísimo está con ellos. A veces nosotros pasamos por en medio del fuego, a veces pasamos por diferentes pruebas, pero no es para destruirte. Dios, los planes de Él son madurarte, hacerte mejor. Y te prometió que Él iba a estar contigo
porque Él es fiel. Pero tú también tienes que ser fiel. Pero tú también en medio de la prueba tienes que ser fiel a Dios y confiar en Dios sin temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Dice 1 Juan 4:18 que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes? Dios te ama. Dios tiene planes contigo. Los pensamientos de Dios son de bien, pero los pensamientos del diablo, cuando viene la prueba, porque el diablo es experto en saber cuando estamos pasando por pruebas, él no sabe tus pensamientos, pero te puede susurrar al oído pensamientos que no son los de Dios, pero que son de destrucción, que son de duda, que son de temor. ¿Sabes? Los temores no existen. El temor generalmente es el miedo a cosas que no van a suceder o no han sucedido y no tienen por qué pasarte. Y pasaron cosas y estás en prueba y el enemigo lanzará siempre, cuando se dé cuenta que estamos atravesando por pruebas, pensamientos de duda. Por eso dice que en tu cabeza siempre estés seguro quién eres. Eres salvo. Ponte el yelmo de la salvación. Es saber siempre quién eres tú y que eres salvo y que no pasa nada. Aunque te mueras vas a estar con el Señor, pero en medio de la prueba tú ten la conciencia, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Son dos elementos que sirven para quitar los dardos de fuego del enemigo, que no son otra cosa más que pensamientos en contra de tu fe. Pero tú tienes que entregar tu carácter y sujetarlo debajo de los pies de Cristo. Porque el Mendoza y el Jiménez, el Compián y el García, se te pueden salir. Y es cuando la regamos, ¿no? El carácter del Espíritu Santo es diferente. Por eso dice, tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es paciencia? Es cuestión de carácter. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia porque aquí mis chicharrones truenan? Y porque se hace todo como yo digo. Y para que vean quién es David, David no es nadie. El que debe de verse es Jesús. Tenga quiere decir permite, cuestión de decisión. Que tu carácter sea moldeado por Dios, que la paciencia tenga su obra completa, que tú cooperes. ¿Sabes? Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a gozarte en medio de la prueba. Eso es algo que tiene que salirte a ti. Porque lo más fácil es desconfiar, tener miedo, llorar, pero no sirve de nada. La paciencia es creer en Dios, que Dios va a hacer, que hay un Kyrios, o sea que hay una oportunidad donde Dios se va a glorificar. Pero no importa cuánto sea el cronos, lo largo del cronos. Kyrios y cronos, esa es otra predicación. Dios va a hacer cosas en su oportunidad y en su tiempo, no importa cuánto tiempo se tarde. Es un proceso. ¿Y por qué a veces no pasan las cosas que yo estoy pidiendo y no pasan rápido? Porque Dios está haciendo algo que tiene que producir paciencia, y la paciencia no se demuestra en un segundo, sino que es a través del tiempo. O sea que también, aparte de paciencia, se necesita templanza. Desde que te inscribiste a Prime, quieres todo de la noche a la mañana, ¿no? Pero la paciencia no es overnight. I'm sorry, con excuse me. Pero la palabra de Dios dice que tenga la paciencia, que des oportunidad. Y en el camino hay fórmulas generales de actitud que tienen que ver con agradecer, tienen que ver con gozarte. Cuando no quieres agradecer o no es motivo de agradecer, agradece. Cuando no quieres gozarte, gózate. Cuando es difícil confiar, confía, tenga fe, extienda su fe, que crezca su fe. Espere el momento de Dios, el Kyrios, que va a venir con fe y que no ha venido porque estamos desarrollando paciencia. De eso se trata, ¿no? Son actitudes. ¿Por qué no funcionan? Porque no conservamos la actitud. En una discusión con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, con tus hijos, de repente no esperabas esa actuación de alguien que viene a discutir contigo y nos agarra descuidados, se me olvidan los principios, empieza a escalar la situación y terminamos derrotados. No pasaste la prueba.
Quisieras regresar el tiempo para ahora sí enfrentarlo correctamente, pero no tuviste la paciencia al principio. No te preocupes. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. No dice que no vas a pasar pruebas. Es que pasó esto, hermano. Y yo, gloria a Dios. ¿Cómo gloria a Dios? Pues Dios ya te está enseñando cosas. Estás en secundaria, ya pasaste el kinder, la primaria. Ahora sí tienes problemas. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Todo el mundo sabe, ¿verdad? Porque tenía muchos problemas. Cuando nosotros tenemos problemas, vamos a enfrentar algo que nos va a llevar a otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene control. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice, deja que la paciencia reine. Ten actitud, la blanda respuesta aplaca la ira. Ay, se nos olvidó. Ya la regué. Y le dije tantas cosas que quisiera que se le borraran. Quisiéramos tener una lamparita como los hombres de negro, ¿verdad? Para al usarle y que se le olvide. Pero deja la paciencia que tenga su lugar. Es creer, tener una actitud. Y para actitudes tienes que moldear carácter. Y si ese carácter se moldea, y en lugar de la impaciencia y del querer hacer yo las cosas, lo dejo en las manos de Dios y actúo como debo de tener, entonces todo resultará para bien. Pero tengo que saber que tengo que entrar en la voluntad perfecta. Aquel que entra en la voluntad de Dios es aquel que está cambiando. Su voluntad me cambia. Cambio la voluntad mía por la voluntad de Dios para empezar a hacer lo que Dios quiere y a hacer lo que Dios quiere que haga. Sé como Dios quiere que seas, hacer como Dios quiere que hagas, pues necesita de que tú te quites de tu mente lo que hay que hacer y renovarte según el entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Como aquellos que están ore y ore por una muchacha, pues ellos no cambian. Cambie usted y vas a ver, Dios te la va a mandar. Pero ¿para qué te la manda ahorita si estás bien, la vas a echar a perder? Bueno, es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, sí, pero tú no. Ya voy a dejar en paz a los que están solteros orando. Pero bueno, eso nos ayuda a todos. Todos vamos a comprobar lo bueno de Dios cuando yo también cambie. Y Dios en el camino nos va cambiando por medio de las pruebas. No seamos siempre derrotados. Tenemos que esperar la voluntad de Dios, porque ese es el problema, el carácter. Cuando eres voluble, cuando hoy sí, mañana no, entonces te falta sabiduría. ¿Por qué? Porque el que no es sabio no es templado, no es paciente. Por eso dice Santiago, hablando del tema de las pruebas, él no está hablando de cualquier sabiduría, está hablando de las pruebas, de lo que enfrentas, de lo que tienes que, cómo responder delante de esas pruebas. Dice en el 5:1-5 de Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es que yo no sé cómo voy a enfrentar eso. Bueno, si no sabes, pide sabiduría al Señor. ¿Cuántas veces has pedido sabiduría al Señor delante de cosas que no sabes qué hacer, que salen de tu control? Como quiera, necesito sabiduría, pero yo no puedo hacer nada. Sí, pero puedo tener la actitud correcta cuando yo pido sabiduría. ¿Y sabes qué va a pasar si lo pides bien? Que el Señor te va a dar sabiduría. A todos, dice, a cualquiera cristiano, le va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche. Pídala y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿no? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí es donde yo tengo que ser guiado por Dios, que dejarme guiar por Dios, no por la circunstancia, que la ola no me lleve, no, que me lleve el Señor. Pídala con fe la sabiduría y le será dada. Dios te va a enseñar la puerta. Dios te va a decir cómo actuar.
La sabiduría esta relacionada con las pruebas nos da la capacidad de ver la prueba como yo no la puedo ver, como Dios la ve, porque Dios ve mucho más que yo. Esa capacidad de perseverar y de aguantar y de esperar, esa paciencia que no es de mi carácter naturalmente, es la paciencia que viene de Dios. Con mi paciencia no lo voy a hacer. Solo la naturaleza divina, porque en nosotros hay un cristiano y un carnal, hay un espiritual y un carnal, ¿no? Pues tenemos que actuar como el espiritual. Por eso es que dicen que somos bien hipócritas, porque tenemos doble personalidad. Y sí, pero se nos va a quitar lo hipócrita cuando nosotros podamos actuar siempre igual. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Ser carnal siempre? No, ser espiritual. En nosotros dejar operar la naturaleza de Dios y empezar a dejar de ser menos carnal. Solo esa medida de fe, que es la fe de mi carácter cristiano, porque allá no hay fe en el que no es cristiano, puede desarrollar el amor de Dios, que es un amor sin condición, una fe sin condición, un carácter que siempre está de acuerdo a Dios y no le pone condiciones. Por eso dice el versículo 6, pero pida con fe. Esa fe que te hace no dudar, que te hace estar seguro aunque las cosas estén mal. Pero yo no me guío por medio de las circunstancias, sino por medio de los principios que Dios me enseña. Y así no voy a ser como una ola del mar que me lleva para un lado y para otro, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Porque si es así, dice el versículo 7, que ni te imagines, ni pienses, no tengas esa fantasía de que vas a poder. No piense quien haga así, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el que es de doble ánimo, dice el versículo 8, no sirve para nada. Bueno, eso digo yo. Lo que dice el versículo 8 es, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es de que, es que no pude, yo no pude con esta carrera, entonces ya no voy a estudiar, voy a trabajar. Ay, es que no pude, todos en el trabajo, ningún trabajo me acepta y todos los jefes me enojo con él, me voy a ir de pastor. Ni pienses. Quien tal haga, ni piense, porque el que es inconstante no sirve en ningún lado. Solamente entregarnos verdaderamente a Dios y ser constantes, ser templados, cumplir los propósitos de Dios en mi vida, ir caminando como debo caminar y ser constante sin cambiar. Solamente eso me va a ayudar a enfrentar las pruebas y a ir madurando y a ir pasando de nivel para que Dios te lleve a donde quiere que tú seas. Dios tiene un plan precioso para ti, pero si no lo haces, si no eres constante, si hoy sí quieres y mañana no, no va a pasar. Es que Dios me dio una profecía que yo iba a ir por el mundo y todo, iba a predicar en estadios y en todas las ciudades y naciones. Pues sí, empieza a predicarle ahí al compañero de trabajo. Queremos cambiar el mundo, pero no cambiamos la vida. Cambiamos nosotros. Solamente entregarnos de verdad a Dios y dejar de ser de doble ánimo nos va a llevar a lograr lo que Dios quiere. Porque el de doble ánimo termina fracasando y echándole la culpa a todos cuando él es el único culpable porque su carácter y su actitud está cambiando y lo lleva al fracaso. Él es el culpable de su fracaso, pero generalmente el que es de doble ánimo nunca acepta que tiene él la culpa. Es que la culpa la tiene los Peña, por eso estoy tan gordo, por las tortillas que me dan recién hechas. Bueno, ya ahorita ya no vamos a hablar de eso porque es hora de... La solución siempre está en ti. Tu carácter lo cambias tú, no te cambia el Señor. Tú eres quien tiene que tener esa fe de confiar en Dios. Si necesitas pedirlo, Dios te va a ayudar, te va a dar sabiduría, pero tienes que ser constante y saber que si tienes miedo es porque no estás confiando en Dios. Si no tienes fe es porque no estás siguiendo los principios de Dios.
Si no están saliendo las cosas bien, es porque Dios quiere que cambies a Dios. A veces nosotros queremos y oramos para que Dios cambie esta situación. Cámbiame este compañero de trabajo. Llevo años pidiéndote que lo quites, pero cuando Dios no cambia la situación es porque tienes que cambiar tú. ¿Sabes? Dios tiene tanta misericordia contigo que te está aprobando y te está llevando a otro nivel. Y yo pide y pide que cambie la situación. Cambia tú. Gózate, ten fe, ama, ten paciencia. Todo eso son cosas de carácter que tienen que ver con la actitud, cómo enfrento la prueba. Y tal vez yo no sabía cómo enfrentar las pruebas, pero ahora que te estoy predicando esto, ahora ya no es cuestión de no saber, ahora es cuestión de decidir. ¿Qué tienes que hacer? Decidir tener la actitud correcta. Dios ya decidió bendecirte. Dios ya hizo un plan perfecto para ti desde antes que nacieras. Tu papá y tu mamá ni te conocían y Dios te conocía y te hizo un plan. Pero la actitud que tú tomes es cuestión tuya. Es una decisión tuya. Dios sí decidió bendecirte, la decisión es tuya. Sigues llorando, sigues temiendo, sigues no confiando, sigues pecando, sigues enojado por lo que pasa, o tienes por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Punto número 4, decide ser feliz. Amar, decide tener fe, decide confiar, decide cambiar tu actitud. Todo es una decisión, tener gozo, también el que decidas creer. Tú sabes si crees o no, es una decisión tuya. Decide empezar a ser feliz. Aunque no esperabas lo que pasó, sé feliz porque respiras. Es que no puedo respirar por el COVID. Sé feliz porque Dios te va a dar sanidad. La bienaventuranza que Dios promete es porque Dios decidió hacerte feliz, pero tú tienes que poner de tu parte, ¿sabes? Tomarla por fe, empezar ya. Y termino con el texto que empecé, pero haciendo énfasis ya no en la prueba, sino en la bienaventuranza. Dice Santiago 1:12, bienaventurada, o sea, afortunada, dichosa, feliz, la persona. No sé quién eres, pero tú puedes ser bienaventurado, dichoso, feliz, la persona que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, fíjate bien, recibirá la corona de gloria. Pero tienes que empezar por decidir aplicar los principios de fe, aplicar los principios de ser feliz, aplicar los principios de amar, aplicar los principios de confiar, no importa lo que pase, lo que veas, cambiar la actitud. Ser bienaventurado es ser feliz. Bienaventurado el varón o la persona, que soporta la prueba, la tentación. Porque Dios bendecirá su vida con felicidad. Si tú siembras felicidad donde no debes, donde no parece que hay, entonces vas a cosechar felicidad. Empieza a ser feliz. Siémbrala con fe. El galardón empieza ahora y aquí, ¿sabes? Dios te quiere hacer feliz, te quiere hacer bienaventurado ya. Es cuestión tuya que seas feliz. No depende de las circunstancias. Ya no dependas de las circunstancias. ¿Dependes de Dios o de las circunstancias? Vuelvo a preguntar, ¿dependes de Dios o de las circunstancias? Dependemos de Dios. Y nuestra actitud debe de ser de personas que dependen de Dios, que tienen fe, que tienen capacidad de creer a Dios, capacidad de no temer, de amar, de confiar en quien me dio su vida porque me amó. ¿Sabes? Jesucristo se entregó por amor a nosotros. Él dio a su Hijo. Y Él prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, ¿sabes? La prueba de nuestra fe tiene que producir algo bueno. Y tenemos que creer nosotros que Dios está no solamente con nosotros, pero está por nosotros, está en favor de nosotros. Solamente ten la actitud correcta y vamos a ver la mano de Dios moverse. Él lo prometió. Créele. Cuando tú tienes miedo, cuando tú no confías, cuando tú no le crees,
estamos ofendiéndole, ¿no? Le ofendemos con miedo, con tristezas. Yo sé que hay cosas que causan dolor, que causan incertidumbre, que quitan la paz. Pero lo que hay que hacer en ese momento es pedir sabiduría a Dios. Y Dios tal vez te diga qué hacer, o tal vez te diga espera, porque yo voy a hacer por ti. Especialmente cuando las cosas nos rebasan y salen de nuestro control, Dios empieza a actuar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, empieza a actuar en mi vida, pero ayúdame a tener la actitud yo también correcta? Señor, ¿qué diremos a esto, Señor? Dice tu palabra en Romanos 8:31. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú, Señor, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por tu iglesia, por todos los que creemos en ti, por todos los que están aquí, Señor, por aquellos que nos están viendo, Señor, por medio de la internet. ¿Cómo no nos darás también con Jesús todas las cosas? Tu palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Señor, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor Jesús. Nos podrá separar de tu amor, Dios Padre. Señor, gracias por tu amor en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor, por las pruebas. Ayúdanos a gozarnos en ellas. Que tengamos esa actitud, Señor, que tuvo Ana cuando llegó hasta tu altar, Señor. Y aunque tú no le habías respondido todavía, tuvo la fe de escuchar la palabra de aquel sacerdote que la ministraba. Y creyó que tú le escuchaste, Señor. Y pronto tuvo, Señor, aquello por lo cual tanto lloraba. Ese hijo, Señor, que fue un libertador, que fue un legislador, que fue un hombre que pudo ungir a los primeros reyes y más importantes de Israel, Señor. No hay imposible para ti. Hoy nos acercamos a ti, Señor, prometiéndote, Señor, y pidiéndote ayuda para siempre responder correctamente, dándote gracias y siendo feliz, aunque las circunstancias no parezcan lo más adecuado, Señor, para ser feliz. Dar gracias, Señor, por las pruebas. Dar gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en medio de ellas, porque tú prometiste que ibas a estar todos los días y hasta el fin, y nosotros creemos. Ayúdanos, Señor, en nuestra creencia. Ayúdanos a nuestra fe. Ayuda a nuestra incredulidad, y que podamos ver como tú ves en medio de las pruebas. Te pedimos esa sabiduría. Danos abundante y sin reproche sabiduría para crecer espiritualmente, y ayúdanos a recordar tener la actitud correcta, a ser constantes, a ser fieles, a ser templados, a tener amor, a tener gozo, a tener paz, a tener paciencia, a tener mucha fe, a tener mansedumbre en medio de situaciones que no nos llevan a ser mansos, pero a tener templanza, Señor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú, Señor, eres quien gobierna. Porque tú, Señor, eres quien en nuestra vida, en cada cosa que pasa, se llevará toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos a tener esa actitud, Señor nuestro. La gloria sea para ti, Señor. Bendecimos, Señor, a todas aquellas personas que están pasando por pruebas. Bendecimos, Señor, a aquellas personas que te pedimos tomemos la actitud correcta. Padre, gracias por el sustento que nos das. Gracias por lo que tú usas para tu iglesia, Señor. Dales buenos trabajos, dales abundancia, dales paz, para que ellos puedan, Señor, enfocarse en la actitud correcta en cada situación y puedan tener la victoria en ti, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, creemos en ti y te damos gracias, Padre. Bendice cada persona que nos está viendo, bendice cada persona que está aquí. Al enfermo, Señor, te pedimos sanidad.
Te pedimos al que está en tristeza, Señor, que tú le des gozo. Te pedimos, Señor, que tú traigas paz, que tú traigas soluciones a cada problema, problemas económicos, de salud, de relaciones familiares, de relaciones laborales, de cualquier índole, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ver en medio de lo que haces, Señor, como tú ves, y a tener la fe, Señor, que nos lleva a tener la paciencia y a esperar ese momento en que tú vas a actuar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús proclamamos la victoria en tu iglesia y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte al Rey.